Hola a todos, muy buenas a todos los que os habéis reunido allí en Málaga a ese encuentro de jóvenes maestros del curso de Milagros. Soy Jandro Calzas y lo primero que tengo que pediros es disculpas por no estar allí de manera presencial, pero bueno, surgió una urgencia y por fuerza mayor pues tengo que comunicarme así, modo virtual, con vosotros y os pido disculpas por ello porque en los tiempos que vivimos pues hace falta, ¿no? Ese contacto humano, esa mirarnos a los ojos, ese tocarnos, abrazarnos, ¿verdad? Así que mis disculpas por comunicarme con vosotros por este medio, pero bueno, me ha parecido oportuno que dentro de mi ausencia, pues bueno, dejaros este vídeo grabado, que era la ponencia que yo iba a hacer sobre miedo y conflicto del curso de Milagros. Ahora os explicaré por qué elegí este tema, porque el miedo me parece que podemos cambiar una letrita al miedo, ¿no? Y volverlo un medio para, para quizá encontrar un punto de unión entre todos, ¿no? Bueno, lo primero que quería era agradecer a los organizadores, sobre todo a Marisol, que ha sido muy valiente. La conozco desde hace bastante tiempo, la llevo acompañando mucho tiempo y bueno, me parece que es muy valiente lo que ha hecho, lo que ha organizado y sobre todo porque hace falta, ¿no? Lo que decía. En estos últimos 3 añitos, bueno, no hace falta que os diga un poquito el miedo que nos han metido a todos, ¿no? Y cómo nos quieren separar. Y esto lo digo dentro de un contexto de la ilusión de separación, ¿vale? Cómo nos quieren separar. Pero bueno, en este contexto hay que reconocer también a estas personas como Marisol, así que mi gratitud de corazón. Y no solo a ella, sino también es bueno pararse de vez en cuando y reconocernos un poquito y vamos a darnos cuenta de por qué estamos en este evento, ¿no? Qué nos ha traído hasta aquí, qué nos motiva a haber tomado la decisión de venir. Y bueno, para mí es importante este reconocimiento a todas estas personas que en algún momento se han atrevido a mirar para adentro, a cuestionar todo lo que vemos en el mundo, sobre todo los que nos hemos revelado ante la indiferencia, ¿no? Porque para mí la verdadera enfermedad de este mundo es la indiferencia. No sé si es el modo de vida capitalista o no sé si es la cultura que nos ha tocado vivir, no lo sé. Hay mucho que analizar y de hecho luego haré un pequeño apartado, ¿no? A ver un poquito cómo hemos llegado hasta aquí, cronológicamente hablando, en términos de lo social, y para que veamos esa relación con el miedo que tenemos, ¿no? Porque es verdad que esta sociedad, el otro día hablaba con un amigo, ¿no? Que uno que es muy así de conspiranoico, ¿no? Y de los Illuminati, todos estos, y me decía, es que estas élites que han gobernado el mundo, dices que mires donde mires, todo lo han jodido. O sea, miras la música, miras el arte y lo han jodido, miras la economía y la han jodido, miras la política, la han jodido, miras los derechos humanos y los han jodido. Y me hizo mucha gracia, ¿no? Como lo decía, es que todo lo han jodido, ¿no? Y claro, bueno, hay que entender un poquito por qué estamos en este punto en el año 2023. Para saber lo que estamos viviendo a día de hoy, pues hay que saber un poquito de dónde viene uno, ¿no? Y esta cultura, dónde se ha fraguado y por qué hemos llegado hasta este punto, porque la verdad es que cuesta creerlo, ¿no? Actualmente están pasando muchas cosas que, bueno, para mí son de un grado humano que, no sé, es como que hay una bajeza moral increíble, hay mucha indiferencia, ¿no? Hay mucha gente que está muy sola, muy enferma y qué poco costaría, ¿no? Con un poquito de amor, de empatía, de apoyo, qué poco costaría evitar tanto dolor y tanto sufrimiento que está habiendo por ahí. Pero bueno, esta es una opinión personal y tampoco quiero reforzar aquello que pretendemos cambiar, ¿no? Pero sí es importante hacer conciencia de esto. Así que mi más sincero reconocimiento a todas estas personas que os habéis cuestionado las cosas en la vida, bien sea a través de algún síntoma, alguna enfermedad, o bien sea a través de estas situaciones de miedo que hemos vivido en los últimos años en lo social. Y es un reconocimiento necesario, ¿vale? Porque, mirar, estamos aquí, aún estamos aquí, ¿no? Como decía Morfeo en la película de Matrix, aún estamos aquí. Y eso dice algo. Y ya no es tanto que estemos aquí, sino es cómo estamos aquí. Estamos viendo que desde hace ya unos cuantos años que el mundo se divide como en dos conciencias, ¿no? Parece que todos estamos en el mismo mundo, pero no es cierto. No es cierto. La conciencia de cada uno determina la percepción del mundo de cada uno. Entonces, esto significa literalmente que se pueden diferenciar dos mundos bien claros, ¿no? Estamos los que hemos decidido mirar para adentro, los que cuestionamos nuestra percepción, los que utilizamos el perdón y a través de herramientas como el curso de milagros, que es maravilloso, y luego están los que se creen a sí mismos, los que refuerzan las razones de odio, de ataque, de separación.
y que no es maldad. Esto es algo que decía también Buda y me parece importante saberlo, ¿no? Que la maldad como tal no existe, lo que existe es la ignorancia, ¿no? Que atacamos a lo externo o juzgamos a lo externo o nos percibimos como víctimas de lo externo, no por maldad, ¿vale? Sino por ignorancia. De hecho, en el mundo hay mucho más bien que mal, ¿no? Si lo ponemos en una balanza. Lo que pasa es que el mal está muy bien publicitado, ¿no? Nos tienen ahí comido el tarro siempre con las noticias de miedo y con las cosas no apocalípticas, ¿no? Como si fuera el fin del mundo, cada pequeña cosa que viene. Yo este invierno, por ejemplo, me hacía mucha gracia que decían, no, viene una ola de frío y lo exageran así como si fuera el fin del mundo y luego dices, bueno, pues si es que es invierno, pues es que es normal, ¿no? Ahora en la primavera también había unos días de calor, oh, llega una ola de calor enorme, ¿no? Y es como, bueno, pues lo normal de la primavera, ¿no? Pero parece que estamos ahí en ese estado de exacerbación mental, ¿no? Como ese sensacionalismo que parece que estamos como un poco adictos, ¿no? O no sé si es la cultura o qué, pero bueno. Bueno, más allá de eso, deciros que yo particularmente me rodeo de personas desde hace muchos años que eso, que sepan estar en su centro, no caer en ese sensacionalismo, o que si caen, pues que sepamos reconocerlo y perdonarlo. Más que nada porque pues como bien reza el curso de milagros, las personas que viven en el ego al final son enemigos de tu evolución, ¿no? Es lo que se conoce como personas tóxicas y estamos en esos tiempos donde hay que hacer esa reflexión individual. El que no la quiere hacer es que al final molesta, ¿no? Es como hay un ruido ahí constantemente y bueno, yo primero de este reconocimiento a los valientes, me gustaría que esto te lo llevaras tú a tu ámbito y que tú vieras, y permíteme que y te voy a tratar de tú, pues que tuvieras el valor que tiene el haberte mirado para adentro, el haberte cuestionado y sobre todo el haberte perdonado o perdonar a los demás. O sea, vamos a darnos cuenta de que eso tiene muchísimo valor porque vivimos en un mundo que está podrido de miedo y de culpa. Y eso es un hecho. Y repito, una percepción subjetiva, pero que está ahí, ¿no? La gente en general no sale a la calle con la intención de a ver qué puedo perdonar, a ver qué puedo aportar, a ver dónde puedo practicar la compasión. No, nuestra cultura es un poquito eso, ¿no? La del sálvese quien pueda, me quejo de todo, me siempre me percibo como el víctima y los malos siempre son los políticos o es el dinero o la culpa es de mi padre que me pagaba cuando era pequeño, ¿no? Entonces vivimos en ese deporte nacional y me parece que es súper, súper valioso y súper valiente lo que alguien como tú, mejor o peor, porque no vamos a competir esto de los grados y niveles de maestros y aprendices, me parece súper valiente lo que has hecho, así que mi reconocimiento a título personal. Quizá no te conozco como tal, pero mira, si estás viendo este vídeo, pues eso dice algo de ti. Así que yo me reconozco también entre esos y no se trata de mejores o peores, pero sí de reconocernos, ¿vale? De reconocer la verdad. Y como bien dice el curso de milagros, en las cosas buenas, en esto también tenemos que ser honestos, ¿de acuerdo? Bastante nos cuesta reconocer ahí, pues esas mierdecitas, ¿no? Esos conflictillos que tenemos, esas creencias erróneas. Y también tenemos que reconocer pues el valor que tiene, ¿no? Saber entrar en coherencia y demás. Yo particularmente mi historia no me gusta hablar de mí, pero bueno, lo comparto un poquito para situarnos. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, con 28, 29 años, una pareja que tuve que un día me dijo, Andrés, es que tú eres una persona que tiene muchas carencias emocionales, ¿no? Muchos traumas de la infancia. Y esto con 28, 29 años, a mí me resultó como, ¿yo? ¿De verdad yo tengo carencias? Es como yo nunca me lo había planteado esto, ¿no? Y empecé a mirar un poquito para adentro porque me resonó. Y efectivamente, me di cuenta en los 2 o 3 años siguientes, pues que había sido un niño siempre con mucho miedo en la vida, que había tenido muchas vergüenzas, que había tenido muchas limitaciones, que me sentía con un potencial importante, ¿no? Creativo. Siempre he sido muy emprendedor, he montado empresas, he tenido grupos de música, siempre muy echado para adelante, ¿no? Y es verdad que con 30 años me paro y digo, pues es que es verdad, ¿no? Y que tengo muchas carencias, ¿no? Por aquel entonces cayó en mis manos un poquito el paradigma de la biodescodificación, las leyes biológicas del doctor Hammer, y bueno, a mí al principio eso me sonaba a cuento chino, ¿no? Yo vivía en esas creencias de que el cáncer es muerte, que la enfermedad te mata, ¿no? Y que la enfermedad si te toca, qué mala suerte has tenido, ¿no? Y es como una lotería. Y cuando empecé a entender la biología, un poquito el paradigma de la biología que explicaba el doctor Hammer, ¿no? Que las enfermedades son la respuesta biológica a conflictos emocionales que estamos viviendo, pues al principio me sonaba cuento chino, ¿no? Cuando veía que decían que un cáncer se podía sanar en un mes,
evidentemente esto era un choque de creencias, ¿no? Pero empecé a investigar y efectivamente me di cuenta que había mucho sentido en todo aquello, ¿no? Me formé con Enric Corbera unos años después y bueno, yo recuerdo cuando me dejaron de doler las rodillas, por ejemplo, que llevaba muchos años. Tuve un bar, fui empresario y el bar tenía unas escaleras y entonces yo siempre achacaba, no me duelen las rodillas porque el bar tiene unas escaleras, claro, yo no hago nada, ¿no? Hasta que ya empecé a comprender que eran conflictos de obligación, que tiene mucho que ver con la desvalorización, ¿no? Con la creencia de no soy capaz, no puedo, no valgo, no merezco. Y recuerdo el día que se me quitó el dolor de rodillas, que fue de la noche a la mañana, tomé conciencia, entendí lo que era esto de obligarme, entendí ese diálogo mental, esas creencias, ¿no? Sobre el trabajo, sobre el dinero. Y oye, al día siguiente, de repente no me duelen las rodillas y fue un milagro, ¿no? Un milagro. Para mí, no sé, los que sanamos síntomas tomando conciencia, la verdad es que se vive como algo muy especial, ¿no? Porque de repente te das cuenta que tienes un poder, ¿no? Y sobre todo las primeras veces. Así que a mí aquello me maravilló. Fíjate, un pequeño dolor de rodillas fue fundamental, ¿no? También me pasaron cosas que podríamos decir trágicas en la vida, ¿no? Muertes de personas, suicidios, cosas bastante duras, que con el paso del tiempo, bueno, pues le fui buscando el sentido a todo aquello, sin caer en la trampa de la culpa ni el victimismo, y vi que había una historia detrás de la historia, ¿no? Hay un doble fondo, ¿no? Y entonces ya empecé ahí a bichear un poquito más a fondo, pues lo que son las teorías de física cuántica, ¿no? Cómo creamos la realidad. Y fue en aquella época donde cayó el curso de milagros en mis manos, así que yo me dediqué, hice tres cositas muy facilitas, porque sí que veía que había mucha gente, mucho ego espiritual, ¿no? Yo lo llamo el mundo de la farándula, ¿no? Muchas personas que salen el curso de milagros o que hacen un curso de lo que sea, y sí, los oyes hablar, explican las ideas y dices, oye, qué verdades más profundas, pero por lo que sea rechinan, ¿no? Como que no llega al corazón. Y es porque lo dicen desde ideas mentales, ¿no? Conceptos intelectuales, que como debate intelectual está muy bien, pero claro, son ideas que te llevan a una práctica empírica. Así que yo, para evitar un poquito esa farándula, que era la época de muchos cursos, mucho despertar, ¿no? Recuerdo la época también del 15M, de los indignados y todo esto con mucho cariño, ¿no? Porque ahí hubo mucha unión, más allá de las ideologías y demás. Sí que hubo experiencias muy humanas, muy bonitas, compartidas. Y entonces yo, pues para salvarme un poquito de toda esa farándula, de ese ego espiritual, decidí hacer un caldo de cultivo en mi vida, ¿no? Muy sencillito, que se basaba en tres pilares fundamentales. Por un lado, la biodescodificación, porque me parecía la forma más fácil de tomar conciencia, de darse cuenta de las cosas que te pasan en la vida, tanto síntomas físicos como síntomas conductuales o cosas que te suceden en la realidad. Y ahí entra mucho pues, ese paradigma cuántico, ¿no? Por otro lado, el curso de milagros, porque me pareció que es una doctrina espiritual maravillosa, súper clarificadora, con un rigor excelente. No había encontrado libro tan claro que explicara las cosas tan sencillas. Además, yo creo que todos compartimos ese sentir, ¿no? Con el curso de milagros, que es a veces cuando lo estás leyendo y estás ahí metido en la lectura, porque es verdad que mucha gente dice que cuesta leer el curso de milagros al principio, pero cuando ya estás metido ahí, cuando ya entiendes el lenguaje y no te pierdes, ¿no? Con las palabras, sino que buscas un poquito más el significado profundo, es como si Dios mismo te estuviera hablando, ¿no? Es como si la voz de Jesús te estuviera viendo por dentro, estuviera viendo tus mecanismos mentales y supiera exactamente dónde tiene que tocar, lo que te tiene que decir y cómo te lo tiene que decir para que se produzca un poquito ese desaprender, ese deshacimiento del mundo que habla también el curso de milagros, ¿no? Así que por un lado biodescodificación, porque me parecía lo práctico del mundo, por otro lado el curso de milagros como un norte espiritual, y por otro lado, bueno, empecé a meditar, a hacer prácticas de meditación vipassana bastante serio. Y bueno, la meditación y el silencio, pues evidentemente era donde yo podía verificar pues todas estas ideas del curso de milagros, todas las cosas de bioscodificación, ¿no? Era donde empíricamente en el silencio yo, pues la verdad se mostraba muy amablemente y era como podía aprender, ¿vale? No me apegué ni a la bioscodificación ni al curso de milagros. No me gusta a mí esto de apegarse a las cosas. Pero sí recuerdo que por aquel entonces pues había un cambio en mi vida que era importante y sí que reconozco que yo he sido de esos pocos que me he tirado de cabeza a la piscina y decir, venga, si esto es así, pues esto tiene que ser así y para adelante. Me desprogramé un poquito de toda esa mente social, ¿no? De esa matrix social en la que vivimos, esas creencias del dinero, de la competición, del tener que ser competente, el tener que ser buen marido, buena esposa, buen padre de tus hijos, el tener que tener cada año más éxito. Y
al final todo eso es como paja, ¿no? Es como lo que dice el curso de milagros, ¿no? Dices, es el papel de regalo, que es muy bonito, muy luminoso, pero que al final lo que importa es lo que hay dentro, ¿no? Entonces, me dejé de seducir con las cosas del mundo y de un cambio bastante radical. No obstante, no sin dificultad ni sin miedos. De hecho, el que haya dado este cambio sabrá perfectamente de lo que estoy hablando, porque cuando uno da ese paso, lo primero que suele suceder es que tu vida se pone patas arriba, ¿no? Y en la meditación, en el silencio, pues ahí encontré muchas respuestas, encontré mucho amor, sobre todo un amor que era el que yo sentía que me había faltado toda la vida. Así que con esos tres pilares, pues hice una base de conocimiento, de autoconocimiento, mejor dicho, y bueno, no sé, de alguna manera sentí que es que había nacido para ello, había nacido para comprenderlo, para hacer mapas, como yo digo, de lo intangible. Y bueno, pues a partir de ahí me dediqué a acompañar a otras personas en procesos de enfermedad y hasta hoy. Y de esto ha pasado ya pues, casi 15 años. Y oye, de las mejores decisiones que yo he tomado en mi vida. Es cierto que hay que aguantar ese caos, ¿no? Que todo se pone patas arriba, pero cuando va pasando el tiempo y se vuelven a colocar las cosas ya desde una manera más coherente, cuando tú vas eligiendo tu vida, la verdad es que la vida es un regalo. Es un regalazo. Yo ahora mismo tengo 42 años, he pasado por mucho, porque he pasado por mucho, tengo una historia de rechazo bastante importante, pero no lo cambiaría por nada. No lo cambiaría por nada porque veo una vida con sentido, veo la belleza, la armonía y bueno, me he educado para eso y veo como otros pues se sanan síntomas bastante graves o toman conciencia de cosas pequeñitas, no lo sé, pero en cualquier caso siempre es ese deshacimiento, siempre ir aprendiendo, siempre creciendo y la verdad es que cada día estoy más ilusionado y más motivado. De ahí creé Frecuencia Gaia, que es, bueno, pues la asociación con la que trabajo desde hace años, dirijo una escuela de pensamiento y bueno, pues hago esto, doy muchas charlas, hago muchos talleres. Y a mí, cuando Marisol me dice, hombre, que vamos a hacer un encuentro de maestros del curso de milagros, y tú es que has sido mi maestro y tal, yo cuando oigo eso de maestro, como que me entra una tirria, porque yo me veo a mí mismo muy normal, muy mortal, no pretendo ser especial ni nada de eso, pero sí que, bueno, descubrí mi función especial, descubrí mis talentos, un poquito mi propósito de vida, y ahí estoy. Y sigo descubriéndolo, ¿eh? Porque esto no se acaba nunca, ya lo sabéis. Y así que lo de maestros y aprendices, vamos a intentar quitarlos de un poquito de en medio, ¿no? Esa visión de que unos sabemos más que otros, no es verdad. O sea, unos, pues sí, evidentemente el conocimiento, pues un arquitecto sabrá más de arquitectura que yo, que no estudio arquitectura. Y si me quiero construir una casa, pues tendré que llamar a un arquitecto. Pero al final, en este camino espiritual, y voy a intentar desglosarlo un poquito todo para que lo entendamos, todos estamos ya iluminados. Esto lo dice muy bien Alejandro Jodorowsky, ¿no? Dice, si es que no se trata de que unos sean mejores y otros peores, ¿no? Todos estamos iluminados. Lo que pasa es que se nos ha olvidado, ¿no? Vivimos un poquito en ese sueño, por no decir pesadilla, porque a veces esto parece una pesadilla, en esa ilusión. Y el día que hacemos ese contacto con la verdad o que tomamos conciencia de cosas simples pero profundas, pues ese día vamos deshaciendo esa ilusión y nos damos cuenta que ese amor, como bien nos dice el curso de milagros, ese amor no es algo que nos pertenezca, no es algo nuestro que tengamos, pero sí es algo que podemos usar siempre que queramos, ¿no? Y entonces ahí está un poquito pues la maestría de cada uno, ¿no? Ahí es donde se diferencian pues esas dos conciencias de las que hablaba antes. Un poquito la conciencia del Santo Espíritu, como me gusta llamarlo, en lugar de Espíritu Santo, por quitarle un poquito esa connotación, ¿no? De Iglesia Católica. El Santo Espíritu, esa mente de maestro, y luego esa mente egoica que ve lo que quiere ver, que ve problemas donde no los hay y así vive pues retroalimentando esa ilusión, ¿no? Así que bueno, en esas estamos todos. Además es muy interesante ver cómo en los últimos años, pues quien más, quien menos, ya todo el mundo se está cuestionando cosas muy de raíces, ¿no? Hay mucha gente que yo estoy escuchando que con esto de la pandemia y demás dicen, bueno, es que la gente está despertando, ya todo el mundo se está dando cuenta. Bueno, yo aquí diferenciaría un poquito, ¿no? Darse cuenta de lo que es el mundo de lo social, de esas trampas que ha habido, esas falsas democracias que ha habido en todo el planeta, ¿no? Cómo nos han engañado con el dinero y todo esto, bueno, eso es darse cuenta de algo. Eso es lo que yo llamo la sociomatrix, ¿no? Y luego ya el verdadero despertar, que es el que nos habla el curso de milagros, ¿no? El darse cuenta de que ni somos un cuerpo ni estamos separados. Esto es otro nivel, esto no es la sociomatrix, esto sería pues el tejido de la naturaleza de la realidad, ¿no? La matrix, de verdad, de la que tantos y tantos escritores y tantos místicos han hablado de ello. Para mí esa conciencia solo se puede obtener a través del silencio, es algo empírico,
¿vale? Así que no es algo intelectual. De hecho, me fastidia mucho tener que estar grabando este vídeo porque a mí me gustaría estar allí con vosotros. No sé que fuera una charla intelectual, porque creo que esos tiempos ya han pasado un poquito, ¿no? Yo creo que todos ya hemos hablado mucho y hemos escuchado mucho. Se trata más de experimentarnos, de decir, a ver tu miedo, a ver el mío, a ver tu alegría, a ver en la mía, ¿no? A ver qué decisiones has tomado tú en la vida, a ver qué puedo aprender yo de ello, ¿no? Y para eso necesitamos estar presencial. Pero bueno, las circunstancias son las que son. Así que, bien, yo elegí un poquito el tema de miedo, porque es que el miedo, principalmente, bueno, porque como he dicho antes, hasta los 30 años no me di cuenta, pero es verdad que había sido un niño siempre muerto de miedo, he tenido una infancia pues bastante violenta, en mi adolescencia también hubo mucha violencia y el miedo pues ha sido mi piedra angular en la vida. Así que cuando me senté a meditar en el silencio, cuando empecé a leer el curso de milagros, pues me di cuenta de que me había construido todas mis creencias y toda esa percepción en base siempre al miedo. Entonces siempre estar en ese en ese estado de ataque-defensa, ese estado de enajenación mental. Es muy cansino, así que yo lo primero que me gustaría reconocer, así entre tú y yo, es que vivir con miedo es una mierda, o sea, es una puta mierda enorme. Y lo siento por el vocabulario, pero es que es verdad, el miedo y culpa, ¿no? Porque están en las dos. Es como que nos jode nuestra verdadera voluntad, no nos deja ver, ¿no? Y yo soy muy sensible, siempre lo he sido un poquito a eso. Veo las relaciones entre las otras personas y siempre veo ese quedar bien, esa apariencia, que al final es otra forma de miedo. Y me parece pobre, o sea, me parece triste, no tanto por lo que hacemos, ¿no? Ni cómo nos relacionamos, sino por lo que no hacemos, ¿no? Porque somos personas que tenemos mucho que dar, somos muy valiosos. Y el miedo se pone en medio ahí, ¿no? Es esa percepción errónea que nos limita, que nos hace sentirnos pequeñitos. Luego, además, el miedo nos idiotiza. O sea, cuando tenemos miedo lo pensamos todo en términos absolutos, ¿no? Yo esto lo veo mucho en consulta con las personas, ¿no? Es que le dices a una persona, "No, es que tu matrimonio, bueno, ya llevas 40 años casada, a lo mejor ya no hay tanto amor. ¿Qué me estás diciendo? Que me tengo que separar, ¿no? Y así lo ve todo el miedo, ¿no? O me caso, o me separo, o todo o nada. Y es como, bueno, pues igual el abanico de posibilidades es mucho más amplio. Así que seamos conscientes de eso. El miedo nos idiotiza, nos hace estúpidos de alguna manera. Y en estos 3 últimos años, pues ha podido ver muy fácilmente. O sea, hay cosas que ya podemos decir tranquilamente, ¿vale? Y porque inclusive si nos reímos un poquito, pues mejor, ¿no? O sea, nos hemos creído que dándole un abrazo a la abuela la matábamos. Yo aquí, pues no hace falta que haga ningún comentario. Supongo que esto lo vemos ahora que estamos ya a toro pasado, ¿no? Hace un par de años, con el miedo, lo ves, pues nos parecía muy real todo esto, ¿no? Y no voy a entrar en ideologías ni nada de esto, no se trata de confrontar ni mucho menos, pero sí vamos a reírnos un poquito de lo estúpido que somos. Así que en ese sentido yo voy a diferenciar dos tipos de miedos, ¿vale? Uno que serían los miedos biológicos, que son con los que yo trabajo en consulta, pues miedo a morir, miedo a amenazas en el territorio, cosas que tienen un aspecto y un sentido biológico, ¿vale? Que nos pasa a nosotros y le puede pasar a cualquier mamífero. Y luego otro que lo llamamos miedo, pero en realidad son más fobias, ¿no? Es esa fobia, pues yo qué sé, pues a caerle mal a los amigos de mi novia, o esa fobia a no tener el día de mañana, o esas muchas cosas que nos han metido en la cabeza de que, bueno, apocalipsis, ¿no? Va a caer un meteorito, nos vamos a morir todos de un virus, la economía se va al garete, tercera guerra mundial, porque si lo veis, todas las noticias es que vienen de ahí, ¿no? Vienen de miedo, pánico, estrés, ¿no? Claro, luego por otro lado, la biología, que es el campo que a mí me gusta mucho, ver cómo el cuerpo recibe todo eso, ¿no? Cómo hace caso a nuestra percepción errónea. Pues cada vez que tenemos un impacto de estos así emocional, un susto, tardamos entre 8 y 10 horas en recuperar los niveles de corticoides normales otra vez del cuerpo. O sea, esto hay que entenderlo, ¿vale? Porque sí que es verdad que en este último año hay mucha gente que está muy cansada, muy deprimida, muy sola, y es por esto, es porque impacto emocional tras impacto emocional tras impacto emocional. Entonces tardamos en recuperarnos y esto nos dice que biológicamente no estamos preparados para vivir en el miedo. O sea, el miedo es un estado de estrés que podemos aguantar un tiempo ante una situación de peligro. Y como decía, hay peligros que son reales, hay un miedo que está justificado. Pues, oye, si yo ahora mismo estoy aquí en mi casa tranquilamente y tengo un león que me está amenazando, pues tengo miedo, es normal. Pero otra cosa es que yo esté aquí en mi casa pensando que va a haber una tercera guerra mundial.
esto en sí mismo no es real, no está pasando aquí y ahora, pero me lo creo, y mi inconsciente, que no diferencia simbólico de imaginario de real, pues al final lo hacemos real en una parte fisiológica, ¿no? Repito que llevo muchos años acompañando a muchas personas y os puedo decir el daño que hace el miedo. O sea, el miedo nos oxida por dentro, el miedo es... He visto muchos nódulos pulmonares, muchas metástasis pulmonares, ansiedad, ni os cuento. He visto patologías tipo fibromialgia, o sea, roturas de huesos, accidentes. Y al final, todo por una emoción de miedo que no está bien gestionada o una creencia errónea que la persona se convence. Y he visto casos en estos últimos años que la verdad es que me hace pensar muchísimo. Por ejemplo, me viene a la mente una chiquita que me llamó en mitad del... Estábamos confinados o creo que ya había pasado el confinamiento. Tenía un bebé de 2 añitos y el bebé estaba presentando un cuadro de asma bronquial bastante severa. Esta chiquita tenía 34 años, me parece, y bueno, pues al final en consulta reconoció que era pues ese miedo que su hijo estaba somatizando por cómo ella estaba viviendo todo esto, la pandemia y todo esto. Lo que me llamó la atención de esta persona, y esto lo cuento un poquito no para criticar a nadie ni como reproche personal a nadie. Entiendo que esta persona somos todos, ¿de acuerdo? Entonces hay que verlo como lo que es, ¿no? Identificarnos también con ello. Recuerdo que esta persona lo que me llamó la atención es que decía, porque yo se lo planteaba, ¿no? Mi trabajo es un poquito eso, deshacer esas creencias ilusorias para que la persona pueda volver a entrar en coherencia. Y mucho más si hay un bebé de 2 añitos, pues que le va un poquito la vida en ello, ¿no? Para mí esto es lo que hace una madre, evidentemente. Bueno, pues esta chiquita me recuerdo que le planteamos y me decía que ella no creía que existía un virus, que le parecía que todo esto era mentira, pero luego justificaba que ella no se iba a quitar la mascarilla ni que se iba a dejar de lavar las manos allá donde fuera, ¿no? Entonces era como, pero si no crees que esto es así, ¿por qué haces esto asá, no? O sea, algo tan simple. Y recuerdo que la vi como atascada en esas creencias. La pongo como ejemplo, ¿eh? Pero he visto muchos casos de esto, ¿no? Cuando hay una verdad aplastante delante de tus narices y no la podemos aceptar. Y esto es porque ha habido algo a nivel inconsciente que estamos como atrapados en esa cárcel de creencias, ¿no? Esa percepción ilusoria. Yo entiendo que para algunas personas, para mí, por ejemplo, cuestionarme y ver mis errores me parece algo maravilloso. También he aprendido, ¿no? A que sea divertido. Entiendo que para algunas personas pues tienen como un cupo de verdad, ¿no? Hay cosas que no pueden cuestionarse porque para sus mentes inconscientes son como verdades absolutas. Y ahí es donde sucede esa famosa disonancia cognitiva, ¿no? Un pequeño shock, que es como lo que estoy viendo ahí fuera, por muy bien argumentado y por muy clara que sea esa verdad que estoy viendo fuera, perdón, no la puedo asimilar dentro porque mis creencias dicen lo contrario. En ese sentido, bueno, en mi web tengo un par de artículos en frecuenciagaya.com en relación a cómo se estableció el paradigma de la medicina, lo que es un contagio, lo que es un virus, todas estas teorías de Pasteur, ¿no? Del siglo XIX y a principios del siglo XX, cómo la Fundación Rockefeller y compañía pues, estableció las bases de lo que iban a estudiar los universitarios en la carrera de medicina, porque hasta entonces eran más boticarios, ¿no? Gente que tenía ese talento natural. Y bueno, pues evidentemente hay muchos conceptos que yo les invito a cada uno ahí que redefinan, porque en los tiempos que estamos viviendo conviene verlos, ¿no? Por ejemplo, Hammer, el doctor Hammer, que escribió las leyes de la nueva medicina germánica, él decía que virus, bacterias y micobacterias siempre son fase de reparación, son organismos que aparecen en fase de reparación, y que esto del contagio de las enfermedades, que uno tiene un virus y el otro se lo contagia, que esto es pues prácticamente es irreal, que esto no sucede, ¿vale? Que un virus no va acampando por ahí, te toca a ti, qué mala suerte y te mueres. No, esto no puede ser así, ¿vale? Repito que no me lo quiero llevar al terreno de las ideologías, yo sencillamente decido, es mi experiencia, que es que llevo 10 años trabajando así y para mí ya no me cabe ninguna duda, pero que también pase yo un poquito ese proceso. Y ese artículo que escribí en frecuenciagaya.com, pues quería un poquito arrojar un poquito de luz para entender, oye, la medicina que hoy practicamos, que es una medicina basada en la farmacología, no nos engañemos, no tiene nada que ver el estado psicológico, el estado emocional de la persona. Los médicos lo ves, tratan cuerpos y a partir de ahí dan tratamientos farmacológicos. Al final la industria farmacéutica es una industria, ¿no? Leí una frase otro día que me gustó mucho por la coherencia, ¿no? Porque decía, querer que la industria farmacéutica, pensar que la industria farmacéutica quiere que te sanes, es como creer que un fabricante de armas quiere la paz.
Y lo siento, pero el mundo capitalista que vivimos es así. Lo que mueve a esa gente es esto, ¿no? Entonces, no sé, y les interesa a ellos que estemos enfermos y si son crónicos, pues mejor. Yo, por otro lado, he visto el poder que tiene el perdón, la toma de conciencia, el amor, y el amor entendido como amor y coherencia, ¿vale? Ese sentir, pensar y hacer. Y por medio, pues esas fobias inventadas, ¿no? Perdona si me voy un poquito por las ramas, ¿no? Entonces vamos a empezar por lo obvio. Y lo obvio es que todos tenemos miedo. O sea, yo lo siento, pero en los últimos años veo muchos maestrillos de estos, así como yo, ¿no? Que parece que saben mucho, pero luego al final es como, no me has dicho que te sientes triste, no me has dicho por qué tienes sobrepeso, no me has contado tu último desamor. Parece que cuando les escuchas hablar, pues lo tienen todo muy claro, ¿no? Y yo lo siento, pero no voy por ahí. Yo soy el primero que tiene miedo y no quiero ser perfecto ni pretendo, ni mucho menos. De hecho, es que me parece un absurdo. Así que empecemos por ahí. Todos tenemos miedo y no pasa nada. Y no pasa nada. De hecho, repito que el miedo es una parte que es muy biológica, es normal. Y cogiendo un poquito de referencia a ese capítulo del curso de milagros que dice miedo y conflicto, claro, nos resume, ahora leeré un cachito, ¿no? Para situarnos, pero nos resume básicamente que tenemos miedo, fijaros qué idea más simple y más maravillosa. Tenemos miedo en tanto en cuanto queremos hacer real una ilusión, ¿no? O sea, o hay conflicto entre lo que deseamos realmente, lo que sentimos y lo que pensamos, ¿no? Y me encanta esa definición, o sea, porque al final es muy simple. O sea, que tengo miedo cada vez que hago algo que en realidad no deseo. Tengo miedo cada vez que hago algo que en realidad no deseo. Y claro, aquí ya vamos al autocuestionarse. Por ejemplo, yo deseo trabajar. Y cuando digo trabajar me refiero el trabajar este que nos han enseñado, ¿no? El ser unidad de producción, de sol a sol. Porque otra cosa es estar de servicio, ¿no? Pero no, ese trabajo. O sea, ¿hay alguien en este mundo que desee trabajar? Pienso yo. Yo creo que no. O sea, lo que es trabajar como tal, no. Y trabajar por dinero, yo creo que no. O sea, hacer cosas que nos gusten, eso sí. Pero trabajar, yo creo que no, ¿no? Y fijaros, solo con este ejemplo del trabajo, ¿no? Pues si nadie desea trabajar y todo el mundo trabaja, entonces, según este razonamiento del curso de milagros, lo ves aquí hay conflicto entre lo que uno desea y lo que uno hace. ¿Cuántas veces quedamos bien con personas cuando en realidad no nos apetece ni saludarlas? ¿Cuántas veces llamamos a gente que en realidad no sentimos que nos hace felices llamarlas? ¿Cuántas comidas familiares en Navidad por quedar bien, por no decirle a tu madre que es que en realidad no quieres ir? ¿Cuántas cosas hacemos que en realidad no deseamos hacer, ¿no? Y bueno, esto no lo digo a modo de reproche, esto lo digo un poquito a modo de, este es el terreno. Por eso todos tenemos miedo, ¿vale? Entonces todos somos muy torpes, todos somos muy tontos. El otro día vi una conferencia de uno que me encantó, uno además que es un erudito, y el tipo a los 5 minutos de conferencia decía, vamos a ver, esto del despertar, todo el mundo quiere despertar, dice, pero la gente no se da cuenta que esto de despertar, esto es un grano en el culo, esto duele mucho. Dice, y sobre todo duele porque para despertar lo primero que te tienes que dar cuenta es que eres gilipollas. Y lo decía así, utilizaba esa palabra. O sea, tienes que darte cuenta de que has sido gilipollas, te han engañado. Te has engañado tú solo, has creído cosas muy extrañas y esto, bueno, él decía gilipollas, a mí me gusta el término idiota, idiota por aquello de estar apegado a una identidad, ¿no? Igual que el patriota se apega a una patria, pues el idiota a una falsa identidad, ¿no? Entonces, idiota es más como diagnóstico, ¿no? Pero me hacía gracia, porque al final es verdad, o sea, la manera de despertar es reconocer que eres idiota, y punto. Y a ser posible, pues reírte, ¿no? Y como decía la canción esta, ¿no? Decía, todos tenemos un idiota dentro, ¿no? Todos tenemos un idiota dentro que, bueno, según el curso de milagros, pues podía ser ese sistema de pensamiento del ego, esa identidad egoica. Dice, y idiota, sobre todo idiota, es aquel que cree que todos son idiotas menos él. Y me gusta mucho esta canción de un grupo que se llama Calle 13, porque esta es la proyección, ¿no? A mí me parece que todo el mundo es idiota, yo no, yo soy el bueno, yo soy el listo, ¿no? Así que despertar es lo contrario, es asumir, eres idiota y no pasa nada, ¿de acuerdo? Tenemos miedo porque somos idiotas, nos contamos cosas que no tienen ni pies ni cabeza, nos las creemos y nos empeñamos en hacerlas real y luego estamos acojonados. Tiene sentido, tiene lógica, ¿no? Aunque no nos guste asumir. Así que vamos a intentar hacer del miedo, como decía antes, vamos a intentar hacerle un medio. En muchos talleres, en muchas charlas donde yo estoy, es una cosa que me hubiera gustado hacer ahí con vosotros, ¿no? Pues callarnos un poquito, cerrar los ojitos, cada uno consigo mismo
repetirnos, tengo miedo, y el primer miedo que aparece siempre es el miedo al rechazo, el miedo a la soledad. En el mundo de los chamanes, ¿no? Se dice que hay tres grandes miedos. Uno es el miedo al rechazo, sería el primero, el segundo sería el miedo a la locura, y el tercero sería el miedo a la muerte, ¿no? Que también nos explica el curso de milagros, ¿no? Esa creencia del ego de que somos un cuerpo que tenemos fecha de caducidad, ¿no? Entonces, el miedo a la muerte sería el último. Y si lo piensas, tiene sentido, ¿no? Porque una persona que no tiene miedo a morir es una persona libre, ingobernable, ¿no? Que es lo que más temen, ¿no? Las élites de este mundo, que no te puedan gobernar ni controlar, ¿no? Por eso tanto miedo. Entonces ese miedo a estar solo, ¿no? Si nos imaginamos ahí todos, tengo miedo a estar solo, tengo miedo a estar solo, y escuchas al de al lado que está diciendo, tengo miedo a estar solo, y entonces ya no tengo miedo a estar solo, ¿no? Porque el de al lado también, entonces ya puedo cambiar la frase, puedo decir, tenemos miedo a estar solos, tenemos miedo a estar solos. Entonces hacemos conciencia de que no es que tenga miedo a estar solo, es que tenemos todos el mismo miedo a estar solos. Y cuando yo tengo el mismo miedo que el otro, aunque sea miedo y no nos guste tener miedo, resulta que ya no estoy solo. ¿Y cuántas veces he hecho esto con un grupito así de 40, 50 personas? Y donde empezamos diciendo tengo miedo a estar solo y la sensación es desagradable, terminamos partiéndonos el culo de risa cuando nos damos cuenta de que somos idiotas, porque tenemos miedo a estar solos y todos compartimos ese mismo miedo. Y basta ponerlo encima de la mesa para que el miedo se transforme en un medio. Y me parece esta una idea muy bonita, porque veis, el miedo en lo biológico es algo que Dios mismo puso ahí. Igual que la rabia, igual que el asco, igual que la tristeza, son emociones, es un lenguaje biológico. Entonces, no podemos decir que las emociones están mal simplemente porque nos causen cierta incomodidad, ¿no? O no nos gusten. A nadie le gusta tener miedo, a nadie le gusta estar triste, ¿no? En general, en general. Pero sí es cierto que esas emociones están ahí, las sienten todos los animales. Así que es un poquito el lenguaje que utiliza Dios a través de la biología, ¿no? Sobre todo para identificar entornos y saber adaptarnos a los entornos. Entonces, cuando ponemos este miedo encima de la mesa y nos damos cuenta que somos iguales, claro, lo que aparece es la alegría. Por eso empezamos a reírnos. Y la alegría es una emoción, igual que el miedo aparece ante una situación donde hay un peligro, en este caso el rechazo, la soledad, que no nos olvidemos, no es algo cultural, es algo muy biológico. O sea, somos seres de manada. Necesitamos a los demás, necesitamos el reconocimiento y la aprobación de los demás, ¿no? Claro, luego otra cosa sería a qué precio, ¿no? Pero es verdad, es una necesidad biológica la aceptación de los demás. Por eso tenemos ese miedo a estar solo. Así que cuando compartimos ese miedo, lo transformamos en un medio y entonces la emoción resultante es la alegría, que es una emoción que te dice que todo está en armonía y en coherencia. ¿Y por qué alegría cuando compartimos eso? Porque cuando compartimos eso nos permitimos ser, ¿no? Entonces, esto es un pequeño juego que me gusta hacer a mí. No, tenemos miedo a estar solos, tenemos miedo a estar solos para que al final nos demos cuenta que somos iguales y que el medio puede ser un medio, ¿de acuerdo? Si algo he aprendido yo pasando consulta a tantas personas, que son miles ya de personas, miles de sanaciones, y muy agradecido por cada una de ellas, porque la verdad es que son experiencias compartidas preciosas. Si algo he aprendido es que es verdad, todo lo que llamamos problema, al final le das la vuelta y puede ser hasta un juego divertido en el que tú termines sanando, ¿no? Ese famoso libro que decía la enfermedad como camino, ¿no? Solo ese título ya sugiere mucho, ¿no? Utilizar eso que nosotros llamamos problema para entender que es la solución biológica y a partir de ahí hacer ese trabajo de autoindagación, a ver dónde yo me estoy contando una ilusión que me está haciendo estar en incoherencia, o en otras palabras, más del curso en milagro, ¿no? Queriendo hacer real algo que es ilusorio, y eso, mi cuerpo que quiere creerme, quiere ayudarme, compensa ese exceso de ilusión pues con un síntoma que pretende ser la solución de adaptación. Y claro, esto es pensar al revés, esto es eso que nos dice el curso de milagros también, ese pensamiento invertido, la percepción invertida, es darle la vuelta y ponerlo en la percepción recta, ¿no? Y entender que a mí el cuerpo no me hace nada y que el cuerpo sencillamente me sigue. Entonces, claro, cuando alguien dice, no, me ha dado un ataque al corazón, o sea, fijaros esta expresión, ¿no? Como, pero ¿quién ataca a tu corazón realmente? O alguien dice, no, tengo una úlcera de estómago, qué mala suerte he tenido, ¿no? Claro, pero ¿de quién es el estómago? O sea, ¿quién le puede hacer algo a tu estómago? Tienes que ser tú, tiene que ser tu mente. Y no eres culpable por esto, entonces no vayamos ya directamente buscando culpables. Puede ser una información que esté en tu inconsciente y ya está, ¿vale? Así que simplemente es ese trabajo de autoindagación. Bien, voy a leer un poquito lo que dice el curso de milagros en relación al miedo
Y a mí me gusta este capítulo, además es de los primeros, sobre todo por su sencillez, porque a mí me gusta lo práctico, sobre todo lo práctico. O sea, decía antes que hay muchos debates intelectuales que son muy golosos, muy enriquecedores, no digo que no, pero a mí me gusta ver cómo te levantas la mañana siguiente después de haber tenido ese debate y tu vida es un poquito mejor porque has crecido un poquito más, ¿vale? Sobre todo trabajo con personas que tienen síntomas, entonces yo lo primero que les pregunto siempre, unos días después de la sesión, es ¿qué tal va el síntoma? Porque la mayoría aquí ve lo que quiere ver. Ah, me he dado cuenta, ya perdona a mi madre, ya estoy sana, ya. ¿Qué dice tu cuerpo? A ver, si dice el cuerpo que sí, entonces te creo. Así que la sencillez de este capítulo a mí me encanta, ¿no? No lo voy a leer todo, voy un poquito por encima. Y dice algo así, ¿no? Dice, tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Dice, tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Y la verdad es que eres responsable de lo que piensas porque es solamente en este nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Pues aquí ya nos está diciendo algo súper importante, que no tiene tanto que ver con lo que haces, que tiene que ver con lo que piensas. Y además tiene mucha lógica, porque lo que hacemos, lo ves, las acciones que hacemos en el mundo son la consecuencia de cómo pensamos en relación al mundo. Así que no es lo que hacemos, sino es desde qué estado mental lo hacemos. Y ahí vuelvo a esa idea de que hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. ¿Vale? Lo que hacemos generalmente lo solemos hacer por propósitos egoicos. Y aquí es donde está el problema. Sigo, que es que me enrollo. Dice, siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento, y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientaciones alguna excepto a nivel mental, porque es en la mente donde solamente se puede corregir. Y aquí viene lo bueno, ¿no? Dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad. A mí esto me encanta. Me encanta. Sobre todo porque estoy ya muy cansado de todas esas personas que dicen, no, no, es que yo tengo miedo porque, claro, hay una guerra ahí en Ucrania. No, yo tengo miedo porque es que mi marido no me llama. Es que yo tengo miedo porque le he dicho a mi hijo que me llame cuando llega a casa y es que no me ha llamado. Entonces el miedo parece que está siempre, ¿lo ves? Yo soy el conejito este indefenso, ¿eh? Víctima de todas las circunstancias. Y fijaos, el curso de milagro maravilloso, ¿no? Te dice, deshacer el miedo es tu responsabilidad. Punto. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Estas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. Ahora desarrollaré un poquito más esto, sobre todo desde el prisma un poquito biológico, ¿no? Esto que llamamos traumas o conflictos. Y siempre es verdad que tenemos algún síntoma, algún conflicto, es porque nos hemos percibido alguna situación, la estamos interpretando siempre desde la separación. ¿Sabes? Mi madre me abandonó cuando yo tenía 5 añitos, mi padre me pegó, aquel compañero del colegio me insultó, ¿ves? Entonces siempre me insultó, me pegó, me abandonó. Mi madre es una cosa, yo soy otra, siempre separación. Dice, esas condiciones siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado y a ese nivel tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa, lo que importa es el error fundamental. Y la corrección es siempre la misma. Antes de decidir algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. Esto es en lo que en mi profesión llamamos coherencia biológica, ¿no? Cuando nos preguntamos, ¿qué siento? ¿Me hace feliz hacer esto? Pues sería esto, ¿no? Antes de decir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Entendiendo que el Espíritu Santo sería un poquito también ese lenguaje emocional, ese lenguaje intuitivo, esa mente que piensa con lo que sientes. ¿Sabes? Me llama un amigo, oye, ¿te vienes a tomar un café? Pues antes de responder, me pregunto, a ver, me visualizo tomando un café con él y me siento. Y si lo que siento es miedo o rechazo, oye, pues no voy. Y a veces no, ni siquiera necesito saber por qué. Si lo que siento es alegría, que me apetece hablar con esta persona, entonces sí voy. ¿Ves? Eso es un poquito la mente del maestro, ¿no? Que no decide en base a lo que el otro va a pensar, a quedar bien, no. No hago nada que mi corazón no me diga que tengo que hacer, ¿no?
Así que el miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Bien. Y en esta línea, porque como decía antes, esto es un planteamiento relativamente sencillo, pero es profundo en aplicación y ejecución, ¿no? Entonces voy a intentar dar unas directrices, sin alargarme mucho, y también un poquito desde mi experiencia y desde ese prisma biológico, ¿no? Entonces vamos a ver. Tenemos un yo que fabricamos, pues sobre todo a partir de los 3 añitos, ¿no? Entonces, vamos a decir que nuestra mente, vamos a visualizarlos como círculos dentro de círculos, donde el círculo de fuera condiciona al de dentro, ¿no? Entonces, el de dentro estaría ese yo, que tiene que ver pues, con mi vida, mi infancia, sobre todo mis primeros años de vida. El cerebro asimila más información en los 5 primeros años de vida que luego el resto de su vida. Entonces, nuestras estructuras neurológicas básicas, lo que se llaman los sistemas reticulares del cerebro, están ahí, sobre todo en los 5 primeros años de vida, lo que llamamos el proyecto sentido, en las emociones que vivía mamá cuando está embarazada de ti y demás, ¿no? Entonces ese lo vamos a llamar el inconsciente individual, lo que ha sido tú, tu vida, cómo tú has vivido el mundo y lo que tú te has contado a ti mismo. Lo que el curso de Milagros dice, pues esas leyes del mundo que tú fabricaste. Cuando uno hace ese ejercicio de mirar para adentro, lo que se llama la sanación del niño herido, pues repasa también su adolescencia, esas primeras relaciones de pareja que uno tuvo, los hobbies de la infancia, ¿no? Te van dando pistas y entonces ahí entramos en otro nivel, por decirlo de alguna manera. Esto del nivel, los grados y niveles, que el curso de Milagros nos dice que no existe, yo ahora estoy hablando de un paradigma que intento un poquito entender la ilusión, ¿de acuerdo? Entonces, como si fueran reales. Y sí, existen grados y niveles, ¿no? En el conocimiento, ¿no? Sobre todo uno mismo. Pues ese siguiente nivel sería cuando yo comprendo que esa identidad del yo pues se comprende mejor y tiene un sentido mejor cuando lo veo dentro de un sistema que es el sistema de la familia. Y ahí aparece una identidad un poquito más profunda, que es lo que yo llamo la identidad de la familia, la identidad familiar o una identidad biológica, que es donde empiezas a comprender pues que tú no eres la persona que tú crees que eres porque tú te has hecho a ti mismo. Esta es la ilusión del ego. Yo me he hecho a mí mismo, yo he elegido mi trabajo, yo he elegido a mi pareja, yo he elegido mi casa. Te vas dando cuenta que de alguna manera somos como programitas inconscientes manifestándose o proyectándose una realidad y resonamos con aquellas cosas ahí fuera que son coherentes con la información inconsciente que tenemos dentro. Y esa información, evidentemente, pues tiene mucho que ver con mi padre, con mi madre, con el abuelo, con la abuela. Está en el ADN, ¿de acuerdo? Claro, yo en sesión he visto muchas personas que cuando le dicen, no, es que mira, estás repitiendo la vida de tu padre. Y de repente dicen, hostia, es verdad. Y a lo mejor te lo dicen y es una persona que tiene 45 años, ¿no? A mí me llama la atención que una persona con 45 años nunca se haya planteado, ¿no? De decir, ¿por qué los domingos siempre me gusta llevarme a mi mujer y a mis hijitos, nos gusta ir al campito a comer? Y te enteras luego que es que el abuelo todos los domingos, después de misa, siempre se iba al campito a comer con la abuela y con los hijos. Y el nieto hace lo mismo, pero no es consciente. Entonces, esta visión, la visión del programante transgeneracional que se llama, o la psicogenealogía, te da esa identidad biológica, te dice un poquito quién eres dentro de un sistema al que llamamos familia. Así que ese sería un poquito el segundo círculo, ¿no? Luego había un tercer círculo, que es el que voy a intentar hablar un poquito más, que sería el inconsciente cultural. Y esto es importante. Este es importante sobre todo para entender lo que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? Porque nos ha tocado vivir una época que es importante vivirla con conciencia, ¿no? No quejarse tanto y sí entender por qué y para qué está sucediendo, ¿no? Entonces, en ese inconsciente cultural, cuando lo analizas así en profundidad, puedes entender perfectamente, y mira, me entra la risa porque es que hay que verlo como lo que es. ¿Por qué tenemos tanto miedo? ¿O por qué en estos últimos 3 años han conseguido esas élites hacernos creer auténticas barbaridades, auténticas demencias, y nosotros a través del miedo no las hemos creído, ¿no? Entonces aquí yo no me voy a enrollar mucho en esto porque es algo que yo también estoy descubriendo, llevo 6 o 7 meses estudiándolo en profundidad y a mí particularmente pues me ha pasado como os decía antes, ¿no? Que al principio uno empieza por su niño herido, empieza a tomar conciencia de sus carencias de la infancia, luego entra en ese otro nivel, ¿no? De la familia. Yo hice un trabajo maravilloso con todo mi árbol genealógico, estuve 5 años ahí, que bueno, fue increíble todo lo que descubrí. De hecho, eso me cambió literalmente la vida, me hizo ver quién era, por qué me pasaban las cosas que me pasaban y sobre todo para qué tenía que aprender yo. A partir de esa conciencia sobre el inconsciente familiar, uno ya puede ir definiendo cuál es su función especial, para qué está aquí, y se quitan muchos miedos, porque al saber que tú
tienes que hacer esto o que esto específicamente es coherente dentro de tu historia, dejas de ir por la vida intentando cosas, dejas de esos tiros al aire, ¿no? De voy a echar 20 currículums a ver si me sale un trabajo. No, ya sabes qué profesión vas a tener y sabes lo que tienes que hacer. No haces 20 currículums, es más, ni siquiera haces currículum. El trabajo te busca a ti, ¿no? Esto va sucediendo en la medida que vas conociendo el inconsciente familiar y te vas conociendo a ti mismo, ¿no? Y vas entrando en esa coherencia. Y por último, el siguiente escalón que decía, pues es inconsciente cultural. Y veréis, os voy a contar una historia. Una historia que es para reírse. Por favor, y os pido que os reíis un poquito conmigo. Os pido que nos riamos porque el asunto es muy serio, ¿vale? El asunto es muy serio. Vamos a ver. Imaginaos que yo os digo que me levanto esta mañana iluminado, ¿eh? Y que he descubierto que esto no es el planeta Tierra, ni que vosotros sois seres humanos, ¿vale? He descubierto que esto es Tierra Media. Tierra Media, para los que no los conozcáis, es el escenario donde se desarrollase lo de los anillos y el Hobbit, ¿no? Entonces esto es Tierra Media. Y entonces a ti, que estás viendo este vídeo, te digo, mira, es que tú crees que eres un ser humano, pero esto no es cierto, ¿vale? Tú eres un elfo. Y los elfos, según lo que yo me he dado cuenta, tienen prohibido operarse las orejas. Entonces tú tienes las orejas operadas porque los elfos tienen unas orejas de pico, ¿no? Entonces tú no tienes las orejas de pico, te has operado, te has saltado la ley. Y tú, que estás ahí al lado, tú eres un hobbit. Tú has pensado que eras un humano, pero no lo siento. ¿Vale? Yo que estoy iluminado, pues te digo que tú eres un hobbit y que los hobbits, pues, yo qué sé, pues no pueden llevar zapatillas. ¿Dónde se ha visto esto, no? Que un hobbit lleve zapatillas. Y entonces empieza a hacer una legislación sobre esto. Y el día que tú te pongas zapatillas, pues ese día yo te multo. El día que tú no te vea yo con picos en las orejas, ese día yo te multo. Y de hecho lo de la multa es muy gracioso, porque lo llamamos multa, pero en realidad cuando tú lees el papelito es una propuesta de sanción. Y cuidado que aquí hay algo muy tenebroso, ¿vale? Y esto es lo que voy a intentar a ver si podemos echar un poquito de luz. Veréis, esto lo hago a modo de metáfora, pero es que esto nada más lejos de la realidad. Y la realidad ilusoria. Valga un poquito esta paradoja. Veréis, os voy a contar esta historia que es la historia cronológica de los últimos siglos. Y sin profundizar mucho, porque yo tampoco soy un experto y además lo voy a decir con mucha humildad, pero sí para que nos quede claro cuál es la idea básica y dónde se ancla esta ilusión. En el año 1301 hubo un papa, Bonifacio VIII creo que fue, que sacó una bula papal. Una bula papal era, bueno, hoy la palabra bulo viene de ahí, pero por aquel entonces una bula papal, vamos, era pues, como la providencia de un juez, ¿no? Ahora mismo lo que diga el papa es lo que dice el papa. Bueno, pues este señor declaró que el poder espiritual del Vaticano estaba por encima del resto de poderes por la sencilla razón de que ellos son los únicos, o eran los únicos descendientes directos de Noé, y que por tanto, pues todo lo que existía en la Tierra, inclusive los seres vivos que en ella habitaban, pues les pertenecía al Vaticano por derecho legítimo, natural y divino. Y claro, uno se pregunta, ¿no? Dice, bueno, pues si vosotros sois los únicos descendientes de Noé, ¿de dónde descendemos el resto, no? Que hemos nacido como las setas, ¿no? Como los duendes, ¿no? De la Tierra. Pero bueno, por aquel entonces esto se asumió, algunos dijeron vaya barbaridad, otros lo asumieron, como si yo te digo que esto es Tierra Media. Bien, años después, con la conquista de las Américas, daros cuenta que hoy día pues, el transporte va por tierra, por aire y por mar, ¿no? Pero por aquel entonces era sobre todo transporte marítimo. Entonces no existían leyes como tal, ni había jurisprudencia. Bueno, estaba el derecho romano y lo que utilizaba un poquito la Iglesia Católica según le interesaba. Pero en aquel contexto, 1500, 1550, claro, sobre todo las colonias españolas en las Américas, pues necesitaban una legislación que les ayudara pues, a entender, ¿no? Porque empezaron sobre todo los alquiler de los barcos, había mucha gente que tenía dinero, entonces compraba un capitán que compraba un barco, la tripulación. Colón mismo fue uno de ellos, ¿no? Que básicamente se hizo así. Entonces, claro, ¿qué tipo de contratos hacemos? Si tú encuentras un tesoro, ¿qué parte te vas a quedar tú? Si lo pierdes en el mar, ¿qué va a pasar con ello? Entonces, no había nada legislado, ¿no? Entonces, ahí nace lo que hoy conocemos como ley marítima, que se puede decir que es una de las que es la piedra angular donde se sustentan el resto de leyes, ¿no? De lo penal, de lo contencioso, de lo administrativo y demás. Todo surge en la ley marítima y surge en este contexto. Entonces hay que poner un poquito en contexto, ¿vale? Bien, un poquito más adelante nace la Compañía de Jesús de los jesuitas, 1555, que recordar. Y bueno, los jesuitas, ahí cada uno puede pensar lo que quiera, pero la historia y los hechos están ahí, ¿no?
han sido personas que ellos dicen que han ido a evangelizar a los pueblos, cuando en realidad lo que han hecho ha sido ir a los lugares a cortarles las raíces culturales a todos los pueblos del mundo. Y esto lo han hecho en todos los países del mundo. Ha habido algunos que no lo han conseguido, pero los que lo han conseguido lo que han hecho ha sido dejar a los pueblos ciegos de sus raíces, ¿no? De su verdadera historia y tradición. Bien, para 200 años después, más o menos, con la Ilustración francesa y demás, aparece lo que se llama el contrato social. Y bueno, el Concilio de Trento, que también se hizo en 1500 y pico, el Concilio de Trento también fue importante porque a partir de ese momento nacieron las actas, no existían las actas, ¿no? Las actas de nacimiento, actas de matrimonio, actas de defunción, ¿no? Y era una manera de empezar a controlar a las personas, ¿no? Y en las actas, claro, un acta de nacimiento lo hicieron con esta lógica, ¿no? Dijeron, bueno, pues a ver, ¿qué tenemos que pueda legislar los nacimientos de los niños? A ver, ¿cómo hacemos un acta de nacimiento? Y dijeron, bueno, pues la ley marítima, ¿no? Igual que un barco viene del agua y abre su vientre y descarga una mercancía, pues vamos a entender que una mujer también es como un barco, ¿no? Que abre su vientre y descarga una mercancía, es lo que llamamos un niño, ¿vale? De hecho, según el Diccionario Jurídico Español, un nacimiento no es mamá feliz con papá que acaban de tener un bebé y una nueva vida. No, la definición literal es hecho jurídico, nacimiento, alumbramiento, hecho jurídico que dota al recién nacido de una personalidad jurídica. Y por eso es importante hablar de esto, ¿vale? Porque con el contrato social que ya nació en la Ilustración en 1700 y pico, aquí ya se nos engaña del todo, se nos engaña entre comillas, ¿bien? Se nos engaña, nos hemos dejado engañar, retroalimentamos esta ilusión, yo no lo sé. Yo explico esto para que al final de esto tú puedas ver, tú particularmente, tú puedas ver qué estás haciendo que crea ilusiones que al final te generan más miedo y nos siguen estancando en lo mismo. Entonces, a ver si consigo explicarlo bien. Con el contrato social que llegó después, y esto lo podéis ver en la definición del Diccionario Jurídico Español, el contrato social viene a ser algo que nosotros firmamos libre y voluntariamente o un conjunto de personas y lo que hacemos es renunciamos a la ley natural, y lo nombro aquí por primera vez, ley natural es un concepto que ahora explicaré, renunciamos a esa ley natural en aras de cumplir unas normas que dicta el colectivo, ¿vale? O sea, entonces es un contrato social. Entonces esto que tú llamas ley a día de hoy, la ley, en realidad la palabra ley solo se puede utilizar a leyes naturales, que son las leyes absolutas, como la ley de la gravedad o la ley del magnetismo, ¿no? Lo que llamamos ley en realidad son unas normas. Y son unas normas que tampoco sería justo decir, sería más justo decir que son unas cláusulas de un contrato social. Fíjate cómo va cambiando, cómo vamos deshaciendo esa ilusión, ¿eh? Lo que llamamos ley no es algo que llega ahí, pumba, y se tiene que cumplir. No, son las cláusulas de un contrato. Un contrato, por otro lado, lo firman dos partes de libre voluntariedad, o sea, y porque hay acuerdo de las dos partes. Claro, yo aquí es donde te preguntaría en este punto, ¿no? ¿Tú has elegido en algún momento cumplir estas leyes? ¿Tú has elegido en algún momento firmar algún contrato donde te sometas a estas leyes? Voluntariamente yo creo que no. Me ha pasado a mí lo mismo, ¿no? Entonces, la trampa viene un poquito de esa edad, ¿no? De la ley marítima. Y una de las cosas que se inventaron en la ley marítima era que si a los 7 años un barco perdía la mercancía en un viaje, un barco desaparecía o pasaba a haber un naufragio, lo que fuera, pues a los 7 años, si no se sabía nada de ese barco, es que se entendía que esa mercancía pertenecía a la corporación o al Reino de España en este caso, o dependiendo del país, porque cuando digo corporación, esto también hay que entenderlo. El Reino de España no es un país, los países como tal no existen. Lo que existe es la corporación del Reino de España, la corporación de los Estados Unidos. O sea que los países como jurídicamente hablando son como empresas, son como corporaciones. Entonces, y esto es legítimo, esto que voy a decir, ¿de acuerdo? O sea, esto es legal. De hecho, toda la jurisprudencia se basa en esto. Que tú como a los 7 añitos no dijiste que estabas vivo y se te está tratando como si fueras una mercancía perdida en el mar, porque así estás sujeto a la ley marítima, se considera que tú le perteneces a papá Estado. No sé si os acordáis de aquellas declaraciones de la ministra Celaá, cuando dijo aquello hace 3 o 4 añitos, cuando dijo aquello de a ver si se van a pensar ustedes que los hijos son de los padres. Claro, esto es un shock para tu creencia, ¿no? Pero si lo piensas, sabía perfectamente lo que estaba diciendo. Jurídicamente hablando, las personas, y digo personas aquí con mucha intención, no somos seres vivos, somos personalidades jurídicas que vienen a ser como una mercancía que pertenece a una corporación. O sea, somos los activos
de una corporación. Y solamente esto, si no lo sabías, si lo estás entendiendo ahora por primera vez, te tiene que hacer ver ya muchas cositas. Porque es por esto por los que los gobiernos o políticos o élites, llámalos como quieras, hacen lo que les da la gana con la gente. De hecho, por el simple hecho de nacer, tú ya formas parte de la deuda pública. O sea, esto es así, ¿no? Es como un poco una estafa, ¿no? Evidentemente. Bien, es importante entender desde aquí, ¿no? Que hay una ley natural y hay un derecho positivo que se llama, ¿vale? Por un lado somos seres vivos y por otro lado, jurídicamente hablando, somos personas jurídicas, que es lo que dice nuestro DNI. Entonces, cuando a ti te para un policía por la calle y tú das el DNI, el acto de identificarte libre y voluntariamente con el DNI, que tú piensas que es algo obligatorio, pero en realidad no lo es. Es un acto libre que tú haces. Cuando tú te identificas con el DNI, de alguna manera estás constatando que aceptas ese contrato social y que estás sujeto a estas cláusulas que tú llamas ley. Por eso, cuando te pone una multa, pone propuesta de sanción, porque en realidad es una propuesta. O sea, es como si yo te propongo que tú eres un hobbit, ¿vale? Y que me tienes que pagar un dinero porque te has puesto zapatillas, ¿vale? Y te explico un poquito lo de la bula papal en 1301 y lo de la ley marítima y demás, para que empieces a ver dónde se fraguaron esas ilusiones. Y mira, yo ya me río, me entra un poquito la risa, pero hace 6 meses cuando empecé a descubrir esto, hostia, esto da miedito, ¿no? Porque claro, ¿quién sabe esto? Y aquí es donde está todo el engaño de este mundo que estamos viviendo. Así que, volviendo un poquito al hilo que decía antes, tú tienes un inconsciente individual, tienes un inconsciente familiar y todos esos inconscientes familiares de todas las familias, ¿no? Pues estamos sujetos a ese inconsciente cultural que mira qué raíces tiene. Tiene unas raíces en las que dice que tú eres una mercancía que perteneces a una corporación. Y esto, claro, tú puedes decir, ¿pero qué tontería es esto? Yo te digo, pues sí, puede ser que tú racionalmente lo pienses es una tontería, pero claro, la historia es que esto está en el inconsciente colectivo. Y el inconsciente colectivo también eres tú. Y aunque tú no seas consciente de estas creencias, esto está ahí, a modo de información. Para que entiendas esto es como decirte, nuestros padres espirituales, que son Adán y Eva, nos han contado la historia de que fueron pecadores. Y claro, tú dirás, bueno, yo no soy católico, a mí Adán y Eva me da igual. Ya, pero es que esto lleva 17 siglos repitiéndose y taladrándose en el inconsciente colectivo. Entonces, una parte de ti cree que es culpable por el simple hecho de vivir y nacer, porque tus padres espirituales ya pecaron. De hecho, es un poquito el mensaje de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, tú la felicidad extrema y la plenitud, tú eso no lo vas a tener. Tú eres un pecador, entonces a partir de ahí ya tú haces lo que puedes. Si estás un poquito bien, pues bien, ¿no? Entonces ya de antemano nos juegan ese San Benito, nos dicen que Adán y Eva, que son nuestros padres espirituales, pues que ya pecaron, entonces ¿qué se puede esperar de ti? ¿Qué se puede esperar de ti? Pobre pecador, ¿vale? Bien, pues fijaros esto de la ley marítima, el derecho positivo versus ley natural. Fijaros el lío que nos ha ocasionado, o sea, porque ahora entender la situación actual, sobre todo la de los últimos 2 o 3 años, desde ahí. Y el mundo hacia dónde va en ese sentido. Y cuando hablo del mundo, aquí apelo a tu madurez para que entendamos también esa visión del curso de milagros, ¿de acuerdo? Que el mundo al final no es externo a ti, el mundo tiene el significado, o sea, es neutro, y lo que tú veas en el mundo, pues tú eres el único hacedor de lo que está bien, lo que está mal, y tú eres el único que está dando este significado. Y si estoy hablando ahora un poquito de esto, es porque me parecía, pues, hacer una relación muy bonita entre el miedo y conflicto que nos dice el curso de milagros, que es siempre querer hacer real una ilusión, y estos datos cronológicos que te he dado, que te dice cómo hemos hecho real ilusiones que son dementes, que tú eres una caja que te has perdido en el mar y por eso perteneces a papá Estado. Y cuidado que esto que estoy diciendo, que aunque suene absurdo, esto es lo que sucede en un nivel jurídico, que al final es lo que gobierna nuestras relaciones en nuestra sociedad. Entonces tiene sentido que estemos con tanto miedo, tiene sentido que nos sintamos tan pequeñitos frente a papá Estado y tiene sentido que hayamos olvidado. Porque fijaros, si nos vamos un poquito a las raíces, claro, esto que yo os acabo de contar sería el contexto jurídico, ¿no? Lo que es la ley. ¿Y de dónde viene la ley? Pues la ley viene de las religiones, ¿no? Fue este papa el que empezó con bulas papales. ¿Y las religiones de dónde vienen? Vienen de los mitos. ¿Y los mitos de dónde vienen? Vienen de las estrellas. Fijaros qué cronología, ¿no? Cómo hemos evolucionado en una falsa conciencia, en una ilusión, una percepción ilusoria.
de los mitos, o sea, perdón, de las estrellas, de la lectura de las estrellas, que es algo cósmico, que es algo astrológico. Todas las culturas, la egipcia, la sumeria, hablaban de las estrellas, pues sobre todo para posicionarnos en el espacio y en el tiempo, ¿no? De esto los mayas hemos escuchado mucho hablar los últimos años también. De esa lectura de las estrellas, al final se acabaron contando historias que se transformaron en mitos. Esos mitos se transformaron en religiones. De hecho, cuando uno ve la religión católica, se da cuenta que es un calco de la mitología egipcia, pero un calco. El 25 de diciembre, los 3 días de resurrección de Semana Santa, etcétera, etcétera, ¿vale? Un calco. Bien. Y de las religiones, la ley. Y esto lo digo para reconocer los orígenes de una ilusión, entendiendo que la primera ilusión es la cronología, dado que el tiempo también es ilusorio, ¿no? Vale. Entonces, tenemos una identidad que se puede decir que es una identidad egoica. Por otro lado, cuando trascendemos ese ego, tenemos una identidad que es más biológica, que tiene más que ver con nuestra familia. Y en un tercer nivel tenemos una identidad que para mí sería la del Hijo de Dios, que está secuestrada de alguna manera o está tergiversada por todas esas creencias ilusorias. Claro, uno se puede preguntar, ¿no? ¿Cómo narices han conseguido que creamos que somos una caja que nos hemos perdido en el mar? Bueno, pues aquí entra otra rama que sería un poquito ese poder de la palabra, ¿no? Y el verbo se hizo carne, ¿no? Ese que nos dice que la palabra de alguna manera crea nuestra realidad. Y os voy a poner un par de ejemplos. Igual que tenemos un pasaporte, fijaros, un pasaporte. Pasaporte es un pasapuertos. Es un pasapuerto, ¿por qué? Porque se considera que tú eres una caja en un barco. ¿Lo ves? Tú cuando vas a cruzar una frontera necesitas un pasapuertos, ¿de acuerdo? Que sería como el albarán que lleva cualquier mercancía de carga, ¿no? Os pongo otro ejemplo, ¿no? Para que veáis un poquito esta hipnosis de las palabras, porque parece como brujería. Lo leía el otro día, por ejemplo, la palabra licencia o licencioso. Licencioso es alguien que, según el diccionario de la Real Academia Española, que carece de moral, que no puede diferenciar el bien del mal, ¿no? Entonces, cuando tú pides la licencia de conducir o una licencia de pesca o una licencia de caza, lo que estás diciendo a papá Estado le estás diciendo, mira, papá Estado, yo no sé diferenciar el bien y el mal y por eso te pido a ti que me des una licencia donde yo pueda hacer el bien según tú me lo digas a mí. Así que, ¿parece una tontería las palabras? No lo son. A nivel inconsciente, daros cuenta que el lenguaje es el hardware por donde entendemos la realidad. Y eso es lo que nos diferencia de otras especies, es lo que nos da la inteligencia, la capacidad de razonar con un lenguaje complejo. Entonces, el lenguaje es como entendemos la realidad. Tú dices, yo tengo una licencia de conducir, pero tú no eres consciente de que lo que estás diciendo es, yo no soy o no tengo la conciencia del bien y del mal y por eso me tienen que dar una licencia de conducir. Y aquí es donde perdemos esa autonomía como hijo de Dios. El hijo de Dios sabe perfectamente lo que está bien, lo que está mal. De hecho, toda criatura en este universo sabe perfectamente lo que está bien, lo que está mal. Cuidado, no digo bien y mal dentro de esa moral, ¿eh? Digo, sería lo que es armónico y lo que es disonante, lo que crea vida y lo que la destruye, lo que es coherente y lo que no. ¿Vale? Ahí me refiero con bien y mal, ¿vale? Con lo armónico, sobre todo con lo que crea vida, ¿no? Entonces, toda criatura en este mundo sabe perfectamente diferenciar eso. Y nosotros, de hecho, es lo que tiene el haber perdido un poquito esa libertad, esa autonomía de pensamiento, ¿no? Cuando a ti te dicen, oye, mira, se puede hacer un fuego aquí y no se puede hacer un fuego allá. Y tú no te cuestionas esto, directamente lo aceptas. Claro, no es que sea malo, ¿no? Pues evidentemente yo no soy antisistema ni nada de esto, entiendo que tiene que haber unas normas de convivencia, pero cuando aceptamos esas normas sin cuestionarlas, lo que sucede es que dejamos de pensar por nosotros mismos. Ya es como que hay algo dentro de nosotros que nos ha dicho, esto está bien y esto está mal. Y fijaros hasta el punto que hemos llegado, mirad. Vivimos en un mundo donde llamamos seguridad social a un organismo que nos da mucha incertidumbre y mucha inseguridad, pero lo llamamos seguridad social. Llamamos Ministerio de Justicia a aquello, y yo esto lo entendí gracias al curso de Milagros, que poco o nada tiene que ver con la justicia, tiene más que ver con la venganza, ¿no? Tú has robado, pues tú ahora pagas, tú eres culpable, tú eres inocente, tú eres culpable, tú víctima. Vivimos en una sociedad donde se engrandece al victimismo. El víctima, pobrecito, hay que ayudarle. Es decir, que se hace real la incapacidad de las personas, no se anula la maestría de las personas, porque aquí víctima no es nadie. Vivimos en una sociedad donde decimos Ministerio de Defensa, pero en realidad es un ministerio de ataque.
sea, si no hubiera ministerios de defensa en el planeta, no habría guerras, ¿no? Y así un sinfín de incongruencias que nos las hemos comido una y otra vez, y las integramos porque no las cuestionamos, ¿no? Así que fíjate lo que te estoy contando. Lo que te estoy contando desde un prisma un poco cultural, esa sociomatrix, que no deja de ser, cuando decimos el sistema, no deja de ser un sistema de creencias. Y fíjate dónde se ha anclado, más o menos, ya te lo he explicado, hace 500 años, haciéndote creer que eres una caja en un barco, ¿vale? Una mercancía de una corporación. Así que, ¿cómo vamos a recuperar una verdadera identidad del Hijo de Dios, libre y soberano de sí mismo, si todavía creemos que le debemos pleitesía a alguien o que estamos cumpliendo unas normas que ha puesto un tipo porque se levantó un día iluminado y dijo que esto es Tierra Media? Así que decía que hay una identidad que es egoica, hay una identidad que es biológica, que ahí es donde hay que trascender mucho todavía, y que cuando nos quitamos todo eso aparece esa identidad cultural que te da mucha explicación y mucho sentido a todo lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos años, ¿no? A ese miedo. ¿Por qué hay tanto miedo en el mundo? Pues porque las personas no son libres ni soberanas, ¿no? Y esto, cuando uno ya aprende a integrarlo, aprende a perdonarlo, aprende a sacar esas creencias ilusorias de su cabeza, es donde puede aparecer la verdadera identidad del Hijo de Dios, que es la más simple y la más obvia, que es la de que tú, aquí y ahora, eres libre por naturaleza y que nada, 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 nada puede cambiar eso nunca. Y esa es la verdad que es eterna e inmutable, porque siempre está aquí y ahora. Esa lección que tiene el curso de milagros tan bonita que dice, solo ves el pasado, solo estás viendo el pasado en esta taza, solo estás viendo el pasado en este bolígrafo, solo estás viendo el pasado en este cuerpo. Cuando uno consigue integrar eso es cuando de verdad se da cuenta de que no hay ningún condicionante que a ti te pueda hacer preso de nada, salvo si tú eliges que exista y que lo haya. Y tú date cuenta de que lo que te he contado es para que tú te des cuenta cómo tú inconsciente e involuntariamente estás eligiendo identificarte con un DNI que sin darte cuenta te está quitando toda esa identidad de como hijo de Dios. No es que sea así, estoy siendo bastante radical y bastante extremista, pero en esencia es así. Cuando no, yo no tampoco estoy diciendo que no haya que dar un DNI, ¿eh? Porque se trata más de la conciencia que de la acción, como decía antes, ¿no? Es cómo lo pensamos, cómo lo vivimos. Vale. Entonces, daros cuenta que aquí al final, en lo social, hay un derecho positivo, que así se llama, versus ley natural. Hay muchas personas en los últimos años que están despertando esto de la ley natural y hace lo que se llama un clamo de vida. Yo, por ejemplo, estoy en proceso de ello también. Que es un poquito, es algo así como decirle a papá Estado que no eres una caja que te has perdido en el mar y que eres un ser vivo. Hay personas que se plantan delante de un juez y están diciendo, mire, yo no me personifico aquí como una persona jurídica con el DNI. Yo estoy aquí como un ser vivo, libre y natural. Y a partir de este instante, usted, señor juez, porque un juez no está para proteger la ley, un juez está para proteger la justicia. A partir de este instante, señor juez, usted es el que es un servidor público. ¿Qué servicio me ofrece usted a mí? Y es donde todas esas denuncias, todos esos ataques que nos generaban tanto miedo, de repente desaparecen. Yo escogí este tema para esta charla cuando me propuso Marisol, porque me estuve dando cuenta de que todo el mundo en el confinamiento, todo lo que hemos vivido estos últimos 2, 3 años, ¿no? En lo relativo a esas inyecciones y demás, todo al final han sido decisiones que se basaban en el miedo. Cuando yo he entendido esto, al poco de entender esto, me para la Guardia Civil un día con el coche, y yo cuando antes tenía mucho miedo con la Guardia Civil, pero ahora ya no, ahora ya me río mucho. Pero de repente empecé a aplicar esto, a aplicarlo. De hecho, es una cosa que dice mucho el curso de Milagros, ¿no? De que hay que aplicar lo que uno ha entendido porque si no, no se ve el valor de las cosas, ¿no? Que uno ha aprendido. Entonces empecé a aplicarlo y empecé a ver a esos policías y empecé a darme cuenta por qué siempre les había tenido tanto miedo. Y es porque de alguna manera les estaba entregando mi poder y no sabía cómo lo estaba haciendo. Y lo estaba haciendo pues como te he explicado a ti ahora mismo, ¿lo ves? Cuando te dice identifíquese. ¿Y qué haces tú? Le das el DNI, lo primero, o el permiso de conducir, ¿lo ves? Y a partir de ahí, tú libre y voluntariamente estás suscrito a ese contrato social y a esas cláusulas de ese contrato que no dejan de ser pues la ilusión de uno que se levantó un día pensando que esto es Tierra Media. Vale, no te olvides nunca de eso. Y en esa experiencia que tuve aquel día, me di cuenta de lo fácil que sería salir del miedo en esta sociedad.
Porque sí que es verdad que hay mucha gente que ya se siente muy libre en conciencia, gracias a haber trabajado el perdón del curso de milagros y demás, pero que al final salimos a la calle, lo ves, y andamos por este lado de la acera porque me han dicho que tengo que andar por aquí. Te pongo un ejemplo. Los seres humanos llevamos milenios haciendo fuegos para calentarnos, ¿no? Ahora tú sales a la calle y tú no puedes hacer un fuego, pero es que ni se te pasa por la cabeza que puedes hacer esto. Entonces, fíjate hasta qué punto nos han robado siempre entre comillas, o nos hemos dejado robar esa ley natural, ese derecho divino que todos tenemos, ¿no? Llega una empresa y construye una central hidroeléctrica ahí y a ti no te piden permiso. Sin embargo, tú quieres construirte una casita ahí en el campito y tienes que pedir 200.000 licencias, como si tú fueras culpable ya de antemano, ¿no? No he querido entrar un poquito en la esclavitud del dinero, porque esa sería otra rama, pero bueno, por resumir esto y dejarlo más o menos clarito, esto de la ley marítima versus, o el derecho positivo versus la ley natural, para mí tiene tres ejes, ¿no? Uno sería esto, que sería esa historia tecnológica, que os he dicho, que serían las leyes. Otro sería la parte del lenguaje, que os he tocado un poquito por encima, ¿no? Porque el lenguaje, acordaros que es programación inconsciente, ¿no? Tal como te dices una cosa, así es como determinas la experiencia. Y cuidado que el lenguaje está muy manipulado, palabras como lo que os he dicho del licencioso o como os he dicho del pasaporte. Hay casi todas las palabras, están hechas a mala hostia. O sea, hay que decirlo así, a mala hostia, para engañar. Y luego un tercer eje, pues sería la historia económica, que eso también hay que entenderlo, porque la economía, daros cuenta que el dinero, bueno, pues es la manera sobre todo que tenemos de relacionarnos con el resto del mundo y mucho más ahora que el mundo está globalizado. Pero la economía hay que entenderla en esencia, hay que entender esto que el dinero es una estafa, el dinero como deuda. Ahora parece que, bueno, se está volviendo al patrón oro y demás, pero en general todo ese imperio que han creado los Rothschild, los Rockefeller, los JP Morgan, esas familias más ricas de la historia que han vivido en una conciencia egoica de avaricia y de sometimiento hacia los demás, de control, qué mecanismos han utilizado, hay que entender cómo han provocado ellos todas las guerras con el único ánimo de lucrarse siempre. De hecho, hoy en la guerra de Ucrania se puede ver claramente que al final no importa quién gane o quién pierda, lo único que importa es quién financia esa guerra, porque es el que luego va a sacar rédito y beneficio, ¿no? Así que si queremos llegar a esa identidad de Dios, y esta es una humilde opinión, hay que salir de esa trampa de la sociomatrix. Y de la sociomatrix se sale entendiendo esto del derecho positivo y la ley natural. La ley natural, por otro lado, es algo tan sencillo que te dice, pues, que si tú no haces daño a terceros, tú eres libre de hacer lo que te dé la gana. Igual que una cigüeña viene ahí y te hace un nido en el campanario de la iglesia y no se le quita y se queda ahí, ¿verdad? Pues tú eres igual de libre, ¿de acuerdo? Tú puedes hacer un fuego donde te dé la gana o hacerte una casita donde te dé la gana. Y decirte que esto que te estoy diciendo es una verdad, que el derecho positivo y los jueces lo contemplan y lo saben. Y hay mucha gente, el último año, decía antes, que está consiguiendo cosas increíbles, cosas maravillosas, cosas que te dan verdadera esperanza. Os pongo un ejemplo, un señor que tenía dos fincas y una casa y que iban a ser embargadas por el banco porque no podía pagar. Se metió con esto de la ley natural, denunció esa estafa con el dinero a los bancos, porque esto es lo que os digo, no quiero entrar ahí en la economía, pero el dinero es una estafa tal y como está planteado. Y al final lo que han conseguido este señor ha sido quedarse en propiedad, no como titular, porque eso es otra trampa, sino como propietario, las dos fincas y la casa, y no le debe nada al banco. No solo que no le debe nada al banco, sino que el banco ha tenido que devolverle todo el dinero que ya ha ingresado. Cuando el Estado ve que alguien hace esto, el Estado evidentemente se lo da porque es legítimo, porque esto es lo que tiene un ser vivo libre, libre en conciencia primero y después en acción, ¿vale? Ningún juez tiene ninguna jurisdicción sobre ti si no has hecho daño a terceros, no nos equivoquemos. Cuando un ser humano libre hace esto, evidentemente la verdad le sigue. Entonces, ¿qué hace Papá Estado? Pues Papá Estado lo único que hace es, vale, pues que se salga una gallina del corral, no pasa nada, pero el resto que sigan en el corral, ¿no? Claro, mi idea con esto es que sean muchas gallinas las que salgan del corral. Y lo digo así abiertamente porque creo sinceramente que es lo que nos merecemos. Y creo que nos está costando mucho avanzar, salir de esa trampa de miedo y de culpa, porque a nivel inconsciente esta sociedad nos está bombardeando constantemente con estímulos que retroalimentan anclajes desde hace más de 400 años. Así que ese poder que parece tan grande, ¿no? El de las guerras, el de los gobiernos, el de las leyes, cuando tú descubres la raíz, es lo que se llama el fruto del árbol podrido, ¿no? Porque la raíz está podrida, o sea, se han inventado que esto es Tierra Media y tú te lo has creído, pues resulta que ya dejas de tener miedo. Y es algo muy bonito, es algo muy bonito
para mí, por ejemplo, que os digo, siempre he tenido mucho miedo a la policía y todo esto. Descubrí que era por un miedo inconsciente de mi abuelo que vivió la guerra y demás. Pues cuando yo lo veo así, cuando veo que no hay por qué tener miedo, la verdad es que se nota, ¿vale? Bien. Por último, deciros, pues que todas estas cositas las descubrimos siempre en el silencio y en la reflexión y en la meditación individual. Que el perdón, que supongo que habrá habido otros ponentes que habrán hablado del perdón, el perdón es para uno mismo, ¿no? A ver, por poneros un ejemplo y al hilo de lo que decía, el perdonarse haber creído que tú eres un DNI o que el trabajo es para producir en lugar para servir a los demás, el haber creído que tú le debes algo a alguien. Y cuidado porque os he dicho de las actas de nacimiento, lo de es que el simple hecho de nacer en un país ya formas parte de la deuda de ese país, ¿no? Ya debes dinero, simplemente por el hecho de existir. Entonces, esto es una creencia, esto no es un hecho. Ese es el perdón que deberíamos hacernos, ¿no? ¿Por qué yo, cuando me han dicho identifícate, por qué no he dicho, pues mira, soy un ser vivo, libre y natural? ¿Por qué he sacado un DNI? ¿Cuándo yo me he enseñado esto? Y así es como vamos desmontando ese sistema de creencias que hoy por hoy se está viendo ya se está viendo, pues que no nos quiere bien, no nos quiere bien. Así que invito a los seres vivos que estéis escuchando este vídeo a esa meditación sobre el miedo, ¿no? ¿Qué cosas hago yo que entran en conflicto con lo que deseo hacer? Y si yo he aprendido algo es que lo que deseamos todos como seres humanos, más allá de la función especial de cada uno, lo que nos hace felices es la empatía, la alegría, la vocación y el servicio a los demás, el ser compasivo con los demás, el hacer mías las necesidades del otro y el también compartir los logros del otro. Y esto lo digo de una manera muy compasiva, no lo digo desde las dependencias emocionales estas tan tóxicas, no, no. El hacer mío el dolor del otro porque yo soy el otro. El llevarnos un poquito a ese despertar de la conciencia, darnos cuenta que de alguna manera solos no somos nada. Lo de Jandro como Jandro no es nada. Somos un eslabón de una gran cadena. Es como un pequeño punto y seguido en una historia que tiene milenios y que en ese sentido estamos viviendo un momento que es histórico, ¿no? Es como el minuto 89 de la final de la Champions, ¿no? Los malos, por un lado, quieren hacer real su plan de ilusorio, engañarnos a todos para tener el control del mundo, y otros, por otro lado, pues estamos haciendo lo posible para que las conciencias de las personas salgan de esos egos y entren en una coherencia natural y armónica para que podamos vivir en ese mundo que es el paraíso y que es real y que a día de hoy es lo que más sentido tiene, ¿verdad? Porque todo lo demás ya se está viendo que es una cárcel, son ilusiones y sobre todo estos últimos años estamos viendo la crueldad, las consecuencias que tiene creer en esas ilusiones, ¿no? Ya para terminar, sencillamente deciros, compartiros esto nada más, que llevo 10 años, 15 años casi ya acompañando a personas y que lo que a mí me mueve, y esto es algo muy personal, pero que he visto también en otras emociones de otras personas, lo que a mí me mueve es ese sentimiento de no tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. Somos seres muy poderosos con muchísima potencialidad, tenemos un amor precioso y estamos jugando a ser muy tontos y muy idiotas. Así que simplemente compartiros que mi opinión, siempre dentro de una aceptación de que siempre sucede lo que tiene que suceder y cada uno está donde tiene que estar, pero mi opinión es que tenemos mucho que hacer, pero mucho bueno, no mucho de trabajo y obligación, no, tenemos mucho que aportar. Así que te pido en la medida de lo posible, y creo que me creo con derecho a pedírtelo, que no tengas miedo y que si lo tienes, que lo investigues, que lo transformes en un medio para alcanzar esa libertad y esa conciencia que a todos nos une. Por último, pediros disculpas una vez más por no haber estado allí con vosotros presencialmente, me hubiera encantado. Y bueno, esta es la manera que tengo de estar allí con vosotros. Así que acepto feedbacks, estoy en la distancia, pero estoy. Así que si alguien me quiere consultar algo, mis datos están por ahí. Y bueno, y desearos que os haya echado un poquito de luz toda esta parrafada que os he dicho y que en aras de, pues como decía Jesús, ¿no? De vivir en un mundo sin ser del mundo. Gracias de verdad a todos. Un abrazo de corazón.